Hi everybody, today's Wednesday. Hola a todos, hoy es miércoles 4 de febrero de 2026 y nuestro nuevo amigo Stanislav Krapivnik. No estoy seguro de si pronuncio bien tu nombre. I don't know if I'm Ah, pronouncing perfecto. your name correctly. Qué gusto tenerte en el podcast. ¿Estás? So Pretty nice good. to have you on this podcast, Stas. Thank you. Thank you. Gracias. Estuve en un podcast hace un par de días y el presentador no paraba de olvidar mi nombre. Así que lo siento, cuando lo olvidó por quinta vez, simplemente pensé, vale, ya sabes, supongo que pasa. Yeah, it's so good to know you, to talk with Sí, you, Stas. es un placer conocerte y hablar contigo, Stas. Y por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta. Nos ayuda a llegar a más gente. Déjame empezar, Stas, por lo que está ocurriendo en Abu Dhabi, la reunión trilateral entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania. ¿Hacia dónde crees que nos dirigimos? Antes de llegar a eso, hablemos de la realidad en el campo de batalla en Ucrania. La guerra, de algún modo, se está acercando a Kiev, y Zelensky y su administración conocen la realidad de la situación actual. Por otro lado, vemos a los europeos volviéndose algo más radicales respecto al conflicto. No quieren dar marcha atrás. No quieren ver la realidad. Entonces, ¿cómo ves tú el campo de batalla en Ucrania? And how do you see the battlefield in Ukraine? Well, without going too much into detail. Bueno, no voy a entrar demasiado en detalle porque eso podría llevar una hora entera. He estado haciendo eso un par de veces la semana pasada, quizá hace 2 semanas. La realidad es, y lo vemos en distintos lugares, que sencillamente los ucranianos se están quedando sin recursos. Están muy escasos. Como ejemplo rápido, júzgalos por el tamaño de sus supuestos contraataques u ofensivas. En 2022 tuvimos una gran ofensiva en Kharkov, que por cierto, destruyó el puño de hierro ucraniano, los tanques que estaban concentrando en Kharkov, escondiéndolos en edificios residenciales y aparcamientos. Cuando salieron a combatir, sufrieron muchas bajas, pero de eso no hablan. Solo hablan de cómo lograron expulsar al ejército ruso, que en ese momento estaba muy disperso. Luego, Gerson. Por cierto, el ejército ruso se retiró de la ciudad de Gerson, y los ucranianos entraron 3 días después. Temían caer en una emboscada, y de hecho fueron alcanzados por artillería en cuanto estuvieron a su alcance. Pero esas fueron ofensivas relativamente grandes. Luego tuvimos la famosa contraofensiva del 23, que es una locura si lo piensas. Era como, esta es una mala analogía que usé para la ofensiva del 23, era como una mala película de Van Damme. Voy a levantar la pierna derecha y ponértela en la oreja izquierda. Quédate ahí, espera un segundo. Y literalmente hicieron lo que dijeron que iban a hacer. Atacaron exactamente donde dijeron que lo harían. Y fue como, nadie hace eso realmente. Podrías decirle a tu oponente, voy a ir aquí, pero luego en realidad vas por allá, y luego por allá y por allá. Se llama, ya sabes, el elemento sorpresa. Pero no, ningún elemento sorpresa. Empezaron más o menos en la misma fecha que dijeron que lo harían, y el resultado fue unos 85,000 muertos del lado ucraniano. No sé cuántos resultaron heridos, dejaron morir a muchos de sus heridos. Al principio, los usaban como objetivos de artillería, trampas de artillería, de modo que cuando los soldados rusos salían a recoger a los heridos, empezaban a dispararles con artillería. Al cabo de un tiempo, simplemente los dejaron morir allí mismo y pudrirse. Nadie iba a recogerlos. Y por ese precio, se quedaron con un campo de unos 120 kilómetros cuadrados, aproximadamente 12 por 10, que es una cajita diminuta. Esos son bajas al nivel de la Primera Guerra Mundial. Luego, eso fue en el 23. En el 24, tuvimos la contraofensiva, o la ofensiva, de Kharkov, y por mucho que las noticias en Occidente le inflaran, con mapas que mostraban esos avances gigantescos, la realidad es que solo lograron penetrar en el sureste de Ucrania, en el Oblast de Kursk. Tomaron el sureste de Kursk, que representa alrededor del 12 o 13% del Oblast. No es un Oblast pequeño, pero tampoco enorme. Solo tomaron alrededor del 13%, una ciudad realmente grande allí y un montón de pueblos pequeños en medio del bosque. Así que eso fue en el 24. En el 25, quién sabe. Y lo que se nota cada vez es que sus avances son mucho menores.
Se están quedando sin hombres y sin equipo, pero siguen haciendo estos montajes de relaciones públicas. Creo que esta es la primera guerra en la historia en la que un bando lucha no tanto por victorias estratégicas o tácticas como por victorias de relaciones públicas. Ya sabes, hay que conseguir el titular. El ejército ucraniano rompió por aquí. Luego los matan a todos 10 minutos después. No importa, porque ya tenemos la foto de ellos sosteniendo una bandera. Y por cierto, lo han hecho literalmente. Enviaban básicamente escuadrones suicidas. Tienes que conseguir una foto tuya en la frontera, en este edificio o en aquel, para que se te pueda geolocalizar dentro. Pero te van a matar después, ya sabes. Sobrevive si puedes. Pero fíjate en la situación. En realidad, empezaron a hacer eso en la frontera rusa allá por el 23, y a esos tipos les disparaban. La patrulla fronteriza rusa los veía y abría fuego, y ellos estaban allí colocando postes fronterizos, haciendo fotos. Es como, vaya, qué desperdicio de hombres, pero es propaganda. Todo se trata de propaganda. Bueno, ni siquiera la propaganda puede ocultar lo que está ocurriendo ahora mismo en el campo de batalla. Llevo tiempo diciendo esto. Zaporilla es la parte más débil en este momento. La gran batalla se está librando en Kostiantynivka. Las fuerzas rusas que habían tomado Krasnohorivka y liberado Dmitrov o Mirnograd están siendo reorientadas hacia Kostiantynivka. Los ucranianos están lanzando todo lo que tienen en Kostiantynivka. La segunda gran batalla en esa zona es Krasnohorivka, porque una vez que Krasnohorivka caiga y ya está parcialmente rodeada, y una vez que Krasny Lyman sea tomada, se estará en una posición elevada con vistas a Sloviansk. Y si se logra empezar a aislar Sloviansk, básicamente se estaría cortando toda esa aglomeración de Sloviansk, Kramatorsk y Kostiantynivka, que constituye el Alte Soa y Urbanidad rural del Donbass. Los rusos avanzan lentamente hacia Dobropilla, Donetsk, Dobropilla. También hay una Dobropilla en Zaporilla. Eso es un poco confuso, porque muchos de estos nombres de ciudades se repiten o tienen variaciones. Es como Dobropilla, Dobroskepolia, algo así. Así que, si la gente no presta atención, empieza a confundirse, porque los mismos nombres siguen apareciendo o suenan parecidos. Pero lo importante, creo yo, el gran avance, está ocurriendo en Zaporilla, porque este es un frente que se extiende de un extremo a otro desde Juliápole. Bueno, el ejército ruso está en realidad a unos 2 kilómetros al oeste de Juliápole en este momento, quizá 3, y están abriéndose paso, mientras los ucranianos están lanzando todo lo que pueden contra ellos. Si miras realmente los mapas ucranianos, no los han actualizado en 3 meses. Así que, según sus mapas, Rusia ni siquiera ha llegado a Juliápole, pero en realidad ya está al oeste de Juliápole, a unos 25 o 26 kilómetros al oeste, desde Orikhiv. Orikhiv ha sido rodeada por el sur por 2 columnas, y hay otra columna que avanza desde el oeste para atacar Orikhiv y que está a unos 7 u 8 kilómetros de distancia. Así que se está avanzando por distintas zonas. Y este es tu último gran pueblo fortificado. Bueno, de nuevo, es uno de esos pueblos donde si alguien ha estado en Estados Unidos o en las grandes ciudades rusas modernas, hay expansión urbana, porque hay mucho terreno. Esto es algo parecido, salvo que la expansión urbana se concentra sobre todo a lo largo de 2 carreteras principales. Así que tienes a Pologi en el centro y a su alrededor la expansión urbana, esos pequeños pueblos vecinos que prácticamente se funden unos con otros. Y es ahí donde se forma esa línea de fortificación en la zona. Pero eso es todo. A partir de ahí, son prácticamente campos abiertos. Están intentando excavar fortificaciones de campaña al aire libre, pero no tienen suficiente personal para hacerlo. Básicamente, creo que esa zona es donde todo va a colapsar rápidamente. Las tropas rusas ya han tomado el paso a través del estuario, a unos 11 kilómetros al sur de la propia Zaporilla. Zaporilla se encuentra en la esquina noroeste de la provincia de Zaporilla. Así que, desde ese punto, en línea recta,
tienen unos 11 kilómetros hasta la ciudad de Zaporilla. Así que para los estadounidenses, esos son 6,6 millas, no exactamente una gran distancia. Lo único que está salvando ahora mismo a los ucranianos es el clima, porque no hace suficiente frío. Las temperaturas allí oscilan entre apenas por encima de 0 y unos menos 10 grados, y a veces incluso menos. El problema es que, como comentábamos, incluso a menos 13, ya sabes, tengo un coche de color oscuro, la nieve bajo el sol a menos 13 se estaba derritiendo. De hecho, pasé conduciendo junto a un gran montón de tierra y arcilla de unas obras en la carretera que aún no se habían retirado, y estaba echando vapor. Hace menos 13 fuera, un sol brillante, y está echando vapor porque, primero, hay algunas astillas de madera y otras cosas ahí que se están descomponiendo. Y segundo, el sol está calentando el suelo. Y fuera hace 13 grados bajo cero. No pensarías que se estaría descongelando, pero ya está echando vapor, lo que significa que empieza a descongelarse. Eso se convierte en un gran problema cuando tienes tanques y maquinaria pesada moviéndose por estos campos abiertos. Están empapados. El hielo se está derritiendo bajo la luz del sol, aunque fuera haga temperaturas bajo cero. Claro, por la noche volverá a congelarse, pero eso complica las cosas para la maquinaria pesada. Y una vez que el deshielo llegue de verdad y todo se inunde hasta que todo eso se drene, tendrás alrededor de un mes de movimiento muy limitado, porque no se puede atravesar esa tierra negra. Es como pasar por, oh, santo cielo. Si nunca has pasado por tierra negra, te va a absorber. No solo te arrancará las botas, también los calcetines. Incluso podría arrancarte la piel de los huesos. Quiero decir, ni siquiera es como la arcilla. Es como arenas movedizas, probablemente peor. Tiene una consistencia extraña, así que es muy difícil moverse por ella. Los vehículos lo revuelven todo hasta que literalmente estás nadando en ello. Y luego, históricamente hablando, una vez que entró en juego la maquinaria pesada, una cosa es con caballos y aún más difícil si tus caballos tiran de carros, pero cuando se trata de vehículos pesados pasando por algo así, simplemente se hunden. Quiero decir, sin más, quedan atascados. Y luego esperas hasta que todo se seque y empiezas a desenterrarlos. Así que eso les da algo de tiempo a los ucranianos, porque las fuerzas rusas no pueden moverse tan rápido ni con tanta fuerza en esa zona. Pero sigue siendo el sector más débil, porque simplemente no tienen suficiente personal, no tienen posiciones preparadas. Las posiciones preparadas que tenían han sido completamente superadas en el sur y en el este. Y a diferencia del Donbass, donde estuvieron vertiendo cemento durante 8 años y preparando esas posiciones, hay muchas menos localidades en Zaporilla. Así que no existe esa aglomeración interminable de suburbios, pueblos y aldeas que se mezclan entre sí. Y no tuvieron 8 años para hacer nada. Tuvieron alrededor de 1 año y medio para construir fortificaciones de campaña. Y lo hicieron muy mal en general. Mientras Juliáipole resistió, más o menos mantuvieron esa línea. Pero en el momento en que Juliáipole cayó, se acabó. El flanco oriental desapareció y el flanco occidental ya estaba siendo flanqueado. Así que ahora las fuerzas que quedan en el centro están siendo comprimidas poco a poco alrededor de Orikhiv. Y una vez que ese territorio sea tomado y las líneas de comunicación en profundidad estén aseguradas, habrá unos 11 kilómetros hasta Zaporilla. Así que creo que eso es lo importante. Si Zaporilla cae, no si, sino cuando, eso abre todo el centro de Ucrania en muchas direcciones diferentes. Y eso se convierte en un escenario de pesadilla para los ucranianos, porque no pueden defenderse en todas las direcciones desde las que podrían ser atacados. Así que, adelante. No, adelante. Yeah. Go ahead. No, go ahead. Yeah. We know that on the part of the NATO. Sabemos que, por parte de la OTAN, todavía hay personas en Estados Unidos, como Lindsey Graham, que hablan de proporcionar misiles Tomahawk a Ucrania.
¿Ves algo, en este momento concreto, en esta fase de la guerra en Ucrania, que Occidente pueda ofrecer para cambiar de algún modo el rumbo o aportar algún tipo de ventaja a la posición de Ucrania? ¿Qué más pueden hacer? ¿Es siquiera posible en la situación actual, teniendo en cuenta su ejército, la mano de obra de la que disponen y el apoyo que están recibiendo de Occidente y de la OTAN? ¿Qué más puede hacer la OTAN por ellos que no haya hecho ya? Bueno, el ejército estadounidense podría desplegar toda su fuerza terrestre efectiva, más el cuerpo de Marines, unos 450,000 soldados, y lanzarlos al campo de batalla, para luego asumir las enormes bajas que seguirían. Podrían hacerlo. Toda la OTAN en Europa podría reunir prácticamente a todos sus soldados con capacidad de combate, y probablemente eso sumaría un poco menos de lo que Estados Unidos podría hacer por sí solo. También podrían lanzarlos todos al campo de batalla y asumir las enormes bajas. Quiero decir, habría muchos europeos muertos y muchos estadounidenses muertos. No quieren hablar de eso. Lindsey Graham, desde luego, no quiere hablar de ello. Ese pequeño aspirante a Epstein dice, oh, ahora no hay estadounidenses. Ah, sí que los hay, y no pocos. Por cierto, esos HIMARS que hacen boom, ¿sabes? Son estadounidenses los que están al mando. Los Patriots que hacen boom, ¿sabes? Una batería Patriot tiene 94 personas cuando está a plena capacidad. Eso incluye mecánicos, operadores, comandantes, todos, 94 personas. Y no son ucranianos. No formaron a tantos equipos de Patriot tan rápido. Quiero decir, el curso básico para entrenar a un mecánico de Patriot dura unas 54 semanas. Los oficiales tardan medio año, los operadores un poco menos. Pero ya sabes, es mucho tiempo. La mayoría de esas baterías Patriot, cuando los alemanes dicen, oh, les dimos 2 baterías Patriot. Bueno, adivina quién está sentado detrás de esas baterías Patriot. Son alemanes. Y cuando esos sistemas Patriot son alcanzados, son alemanes los que arden en esos vehículos, o estadounidenses, o británicos, o polacos, no ucranianos. Así que hay mucha gente de Europa que ha ido a encontrarse con Sam Bandera. Sabes, los polacos han tenido alrededor de 10,000 bajas, y eso es porque estaban rotando batallones para darles experiencia de combate. Pero ya sabes, se adquiere experiencia de paz estando en combate. Y no empiezas en Hades y vacas. ¿Sabes cómo fue un error? Parece que Novoris se ha echado un poco atrás en eso, lo cual es bueno. Pero por otro lado, algunas de las cosas que dice te hacen dudar. Cuando el tipo dice que habla con Piłsudski todos los días, el tipo que lleva muerto 90 años, empiezas a preguntarte algunas cosas, y hay otras declaraciones que ha hecho. Pero, ¿por qué Polonia no puede tener un líder normal en 30 años? Hay gente normal como Brown, pero siguen eligiendo a personas que están desequilibradas de una forma u otra. No sé por qué. En fin, el problema con el Tomahawk. Para empezar, el Tomahawk lo dispararían exclusivamente los estadounidenses. Quiero decir, seamos sinceros, te diré otra. Los HIMARS los disparan exclusivamente los estadounidenses. No son los ucranianos quienes disparan los HIMARS. De principio a fin, son los estadounidenses. Y llevo 3 años diciéndolo. Son estadounidenses. Son estadounidenses en los vehículos, son estadounidenses eligiendo los objetivos, son estadounidenses en los vehículos lanzando esos misiles. Son sistemas estadounidenses los que guían esos misiles. Así que, cuando esos misiles alcanzan objetivos civiles y matan a mujeres y niños, es el ejército estadounidense quien está matando a civiles rusos. No sé cómo decirlo de otra manera. Y gracias, New York Times. En diciembre de 2024, el New York Times confirmó todo, incluido el hecho de que los misiles Attack-MS no fueron una petición de los ucranianos. Fue una exigencia de los generales estadounidenses que dirigían la guerra. El New York Times, ya sabes, el portavoz de la CIA, reveló todo. Gracias por confirmar lo que llevaba diciendo 2 años antes.
Es agradable, ya sabes, que te confirmen, porque incluso en la televisión rusa la gente me miraba como si estuviera un poco, ya sabes, fuera de lugar, como diciendo, no, esos son estadounidenses. No digas que eran ucranianos los que disparaban. No eran ucranianos los que disparaban. Quizá estaban bajo organización ucraniana, pero no respondían ante los ucranianos. Esos están controlados por estadounidenses. Así que sí, te guste o no, así es como son las cosas. Así que, aparte de poner a muchos europeos y estadounidenses en el punto de mira para ser asesinados en esta guerra, en realidad no hay mucho más que puedan hacer. Ahora bien, el problema con los Tomahawk es que no solo serían estadounidenses, sino que un Tomahawk es un misil con capacidad nuclear. But a Tomahawk is a nuclear capable missile. So if there's Tomahawks flying toward Moscow, Así que, si hay Tomahawks volando hacia Moscú, la única manera de saber que se trata de un misil con capacidad nuclear es, o bien cuando explota y descubres qué tipo de ojiva lleva, o si lo derribas y examinas la ojiva. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene una política de primer ataque y ha intentado decapitar a Irán y junto con los israelíes ha tratado de decapitar a Hezbollah. Han llevado a cabo este mismo tipo de maniobras en Yugoslavia cuando intentaron matar a Milosevic. La gente no lo recuerda, pero lo hicieron. Bombardearon su casa y mataron a parte de su familia. Lo han hecho en numerosas ocasiones, siempre bajo el pretexto de negociaciones, incluso en Yugoslavia y en otros lugares. Estados Unidos no es precisamente un socio de fiar allí, si es que siquiera se le puede llamar socio. Así que, si hay un misil dirigiéndose hacia Moscú y es un Tomahawk, hay que considerar que podría ser un misil con cabeza nuclear destinado a un ataque de decapitación. ¿Y cuál sería la respuesta lógica? Un ataque nuclear a gran escala contra Estados Unidos y Europa. Aniquilación total. Y entonces tendríamos un Armagedón nuclear. ¿De verdad quieres dar ese tipo de poder a los satanistas que están en Kiev? Y de nuevo, también hay satanistas en Washington. No sé cuánta diferencia hay. Los archivos de Epstein están sacando a la luz muchas cosas sobre mucha gente últimamente. Así que, no sé, no creo que haya nada que puedan hacer salvo declarar la guerra y lanzar todo lo que tengan, incluido el fregadero de la cocina. Creo que lo que tenemos en Ucrania es algo que Estados Unidos no ha experimentado desde la Segunda Guerra Mundial, una guerra real. En Irak y Afganistán fueron dominantes. Esos países ni siquiera tenían el poder militar para enfrentarse a Estados Unidos. Pero esta es la primera vez que están luchando en Ucrania, no solo Estados Unidos, sino toda la OTAN. Todos los países de la OTAN están combatiendo a Rusia en Ucrania. Mencionaste cómo participaron los estadounidenses, cómo participaron los europeos. Tú aún así, tus fueron de algunas derrotados por Rusia. ¿Y cómo ves la manera en que ha cambiado el ejército ruso? Antes de la guerra en Ucrania, todos los expertos militares en Occidente, incluso en los medios alternativos, evaluaban al ejército ruso como una fuerza defensiva. Pero la realidad actual es totalmente diferente. Llevan más de 4 años transformándose. Nos acercamos a los 4 años de conflicto en Ucrania. Esto demuestra cómo ha cambiado el ejército y cuánta experiencia ha adquirido a lo largo de la guerra. Entonces, ¿cómo evalúas hoy al ejército ruso en comparación con lo que era antes de que comenzara el conflicto? Antes era una fuerza defensiva, y ahora, yo diría que, con el paso del tiempo, es el ejército más experimentado del planeta. Bueno, hay varias cosas que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, en el caso de los estadounidenses, Corea. Corea fue la última guerra real que libró el ejército de Estados Unidos y en la que sufrió muchas bajas. No contaría Vietnam, porque Vietnam fue principalmente una guerra de guerrillas, aunque Vietnam del Sur acabó cayendo ante un asalto combinado de Vietnam del Norte. No cayó ante el Viet Cong. El Viet Cong prácticamente dejó de existir después de la ofensiva del Tet, y los norvietnamitas los empujaron a esa ofensiva para deshacerse de ellos, porque no querían competencia política cuando terminara la guerra.
As far as Russia, well, first of all, En cuanto a Rusia, bueno, para empezar, Rusia tenía experiencia de combate en Vietnam, Chechenia y Chechenia II. Chechenia II fue en 1999. Así que sí, de acuerdo, eso fue hace unos 20 años. Pero muchos de los comandantes superiores y suboficiales veteranos habían visto el combate de primera mano en esas zonas, así que no eran inexpertos. Y no se trataba de un combate como el que libró Estados Unidos en Afganistán o Irak. Era diferente, porque el enfoque estadounidense, el procedimiento operativo estándar, consiste en que, si empiezas a recibir fuego de francotirador, devuelves el fuego en la dirección general, ya que es bastante difícil determinar exactamente de dónde proviene el disparo. Miras a tu compañero, ves en qué dirección fue su cerebro o la salpicadura de sangre, y más o menos averiguas de dónde vino la bala. Luego simplemente abres fuego en esa zona, rompes el contacto y pides artillería o aviación para arrasar el edificio de donde pudo haber salido el disparo. Y que se fastidie quien viva en ese edificio, es su problema, no el tuyo. Ese es el enfoque estándar. Cuando el ejército ruso combatía mucho más cerca y con mucha más dureza en Chechenia II, especialmente en Chechenia II, intentaban más o menos preservar a los civiles, aunque la mayoría ya había sido evacuada de Grozny en ese momento. Bueno, ese es uno. Así que al menos, gran parte del alto mando tenía experiencia directa en combates casa por casa y en combates muy intensos. Luego estuvo Siria. Y para empezar, la primera pista que debería haber hecho reaccionar a los estadounidenses y a todos esos supuestos expertos fue cuando predijeron que el ejército ruso o las fuerzas rusas en Siria se quedarían sin fuerzas en 2 a 4 semanas y luego se desmoronarían, incapaces de completar su misión. Y, sin embargo, 2 o 3 años después, seguían cumpliendo esa misión cada día. Solo eso debería haber hecho saltar muchas alarmas en la cabeza de la gente. Quizá estábamos subestimando las cosas, pero no fue así. No te preocupes por ello. Pero lo que estaba haciendo el ejército ruso, por cierto, al menos de forma limitada, era rotar a su personal, en particular a los pilotos de caza y de cazabombarderos, así como a los pilotos de aviones de ataque a tierra y algunas unidades de infantería que estaban allí en número reducido. Lo que hacían activamente era rotar a los comandantes para que estos hombres adquirieran experiencia práctica. Eso para empezar. Ahora bien, el ejército ruso en 2022 consideraba que el ejército ucraniano había sido construido por la OTAN. Era el mayor ejército de la OTAN, aunque no formara parte de ella, creado y armado por la OTAN. Y el ejército ruso que se enfrentó a él en 2022 estaba preparado para asaltar el Donbass y exterminar a la población. Y según sus propios documentos, su plan era avanzar hacia Volgogrado, hacia Voronezh, y al sureste hacia Rostov del Don, para intentar crear una crisis en Rusia y provocar el colapso del gobierno mediante la invasión del territorio ruso. Fueron anticipados. Ya había unidades ucranianas de reconocimiento y sabotaje dentro de Rusia que fueron rodeadas y aniquiladas. Así que, cuando Rusia atacó, la fuerza a la que se enfrentó era el doble de grande de lo esperado. Empecemos por ahí. Hubo muchas bajas del lado ruso en ese momento porque estaban luchando contra un enemigo el doble de numeroso. En segundo lugar, Rusia sigue combatiendo con una mano y una pierna atadas. Todavía está sujeta a límites relativamente estrictos sobre lo que puede hacer. No habéis visto un bombardeo masivo. Rusia podría convertir Kiev en Gaza. Rusia podría convertir cualquier ciudad ucraniana en Gaza, o en Mosul, si queremos usar el ejemplo estadounidense de liberar una ciudad. Simplemente aniquilar a la mitad de la población, destruir todos los edificios, poner tu bandera y llamarlo liberación. Ya sabes, Rusia no está luchando de esa manera. Y ese fue el mensaje de Putin, por cierto, a los europeos. No penséis que lo que estamos haciendo aquí es lo que os va a pasar a vosotros. Los guantes de terciopelo se quitarán y los guanteletes de acero que hay debajo serán los que golpeen. Así que tenedlo en cuenta.
pero no creo que los europeos lo entiendan realmente. Bueno, algunos sí. Sé que algunas personas sí. Creo que la gente en los puestos de liderazgo en Europa lo entiende. Y te diré esto como un secreto a voces, secreto solo porque no se ha mencionado. En los 3 primeros meses de operaciones de combate, mientras las negociaciones aún estaban en curso, al ejército ruso no se le permitió disparar contra los ucranianos hasta que los ucranianos les dispararan primero. Hablabas con tipos que los veían prepararse para un asalto y no podían hacer nada. Normalmente, si ves a alguien preparándose para atacar, pides fuego de artillería sobre sus cabezas, abres fuego contra ellos, no esperas a que te ataquen. Pero en este caso, tuvieron que quedarse sentados y esperar hasta que los ucranianos iniciaran el contacto, y solo entonces podían empezar a devolver el fuego. Esos fueron los 3 primeros meses de este conflicto. Así que el ejército ruso estaba luchando con ambos brazos atados a la espalda, una pierna también atada y una capucha sobre la cabeza desde el principio. Y aún así, aniquiló a la mayor parte de las fuerzas ucranianas, al primer ejército ucraniano. Ahora estamos en la versión 4.0, quizá en la 5.0. Dicho esto, otra razón por la que hubo muchas bajas, bueno, un nivel más alto de bajas, fue porque muchos jóvenes comandantes querían hacerse un nombre. Pensaban que esto iba a ser rápido, que terminaría pronto, así que había que demostrar valentía y gloria para obtener la gloria. Así que ese mes estaban asumiendo riesgos por falta de experiencia, por ser impulsivos y por ansias de gloria. Estaban tomando riesgos que no deberían haber tomado, y eso hace que la gente muera. Ahora todo es mucho más sobrio. No se trata de gloria, perdón por la expresión. Hay suficiente mierda para todos. Y esto no es algo que vaya a terminar pronto. Así que, de acuerdo, vayamos con calma. Vamos por el camino correcto, sin hacer heroicidades estúpidas. Y simplemente eliminamos al enemigo. Es lo que hay que hacer. Y así es como se está haciendo en Cuba. Además, lo que Europa no hizo sobre el ejército ruso es su capacidad de la moprun. The mobilization capability of Russia. The partial mobilization. La movilización parcial fue muy parcial. La reserva rusa incluye a cualquiera que haya tenido algún tipo de formación militar. No hablo de experiencia en combate, solo de cualquier cantidad de servicio militar. Así que personas que han pasado por el servicio obligatorio de 1 año, que han servido por contrato o durante más tiempo, lo que sea, desde los 18 hasta creo unos 50 o 55 años. Esos son unas 30 millones de personas. Aproximadamente se llamó al 2% de ese número. Y de esos ante todo fueron personas que acababan de terminar sus contratos o que ya habían visto combate en Siria, en lugares así. Así que ya tenían experiencia. Todavía estaban entrenados, pero no necesitaban tanto entrenamiento. Los que acababan de terminar su contrato solían enviarse para cubrir vacantes en otras unidades. Las personas que necesitaban más formación eran enviadas a recibir más formación. Desde entonces, han sido sobre todo voluntarios, unos 30,000 o 40,000 al mes. Algunos vienen por patriotismo, otros por dinero. Sea cual sea la razón, vienen. También siguen permitiendo la entrada de criminales por una lista reducida de delitos, incluidos asesinatos, no voy a mentir. Pero depende del tipo de asesinato. Es el tipo de situación en la que alguien se mete en una pelea de bar, le da un botellazo en la cabeza a otro, o quizá el tipo recibe un golpe mientras ambos están borrachos, cae, se golpea la cabeza y muere. Eso es asesinato en Rusia, de primer o segundo grado. Así que por ese tipo de delitos se les da la oportunidad de, ya sabes, redimirse. Ahora, estos tipos están recibiendo un entrenamiento completo, porque lo que la mayoría de la gente dice sobre eso es, bueno, con Prigozhin y todo eso. Y Prigozhin estaba reclutando en las cárceles hasta que se le prohibió hacerlo, porque lo que estaba haciendo era construir su propia fama sobre los cadáveres de esos hombres. No les daba entrenamiento en Wagner.
these guys because he wasn't giving them training in Wagner. There was Wagner, there were professional Wagner, and then there was these guys. Estaba Wagner, estaban los profesionales de Wagner, y luego estaban esos que sacaba de las prisiones. No recibían ningún tipo de entrenamiento, los usaba simplemente como oleadas humanas. Y luego gritaba, oh, no tengo suficientes proyectiles. Tenía más que suficientes, disponía del 120% de lo que necesitaba. Y como alguien que ha organizado convoyes militares, convoyes de vehículos pesados, el hecho de que dijera algo como, tardé 30 minutos, decidimos marchar primero sobre Rostov y luego sobre Moscú. No, eso no funciona así. Además, en Rostov se vio cómo se movían, todo el mundo conocía su ubicación. Esto fue un ensayo, así que fue un motín que ya tenía planeado. Y él simplemente se estaba aprovechando de los cadáveres de esos reclutas. Mientras digo esto, la gente sigue siendo reclutada. Todavía se les da la oportunidad a los convictos que llegan, en su mayoría por robo, delitos de cuello blanco, cosas así, de saldar su deuda con la sociedad luchando. Pero reciben una formación completa. Lo he presenciado. He estado en esas bases donde los entrenaban antes de realizar cualquier tipo de asalto. Se entrenan hasta 3 meses antes de ver cualquier combate. Y normalmente la forma de hacerlo es que cuando llegan los novatos, los colocas en un sector tranquilo para que se aclimaten, porque es una mentalidad diferente. Es una atmósfera diferente. Si nadie ha estado en un lugar donde retumba la artillería y las balas vuelan sobre tu cabeza, quieres que se aclimaten más despacio, en lugar de lanzarlos directamente a una picadora de carne. Así que esa es una de las opciones. Pero, en su mayoría, son voluntarios. Curiosamente, muchos oficiales de mi edad o mayores, que habían dejado el ejército, no han sido readmitidos. Y a todos les dicen, aún no ha llegado vuestro momento. Lo que se traduce en que probablemente habrá una gran guerra, y entonces los reincorporarán cuando empiecen a movilizarse a gran escala. Así que creo que el ejército, al menos desde el punto de vista militar, se está preparando para una gran guerra con Europa. Ven lo que se avecina. No creo que toda Europa se involucre, pero los europeos del norte parecen empeñados en su propia destrucción. Quiero decir, si llegan a una pelea, ¿qué vas a hacer? A partir de ahí, el ejército ruso se ha vuelto mucho más grande y mucho mejor. Tiene experiencia y rota sus unidades. Mantienen un batallón o una brigada en el frente durante medio año, luego lo retiran, o dependiendo del lugar, tal vez con una rotación a nivel de batallón. Lo retiran para descanso y reorganización, luego envían al siguiente batallón y así sucesivamente. Así que nadie permanece allí demasiado tiempo. Si lo miramos desde el lado ucraniano. Por cierto, Ucrania ha abierto 300.000 casos de deserción. La Fiscalía ucraniana ha abierto 300.000 casos. 300,000 cases. That's the French and the British Army combined. Esos son los ejércitos francés y británico combinados. Solo para comparar, 300.000 casos de deserción. El problema para los ucranianos ahora es que los veteranos están desertando, porque estos tipos se han dado cuenta de que nunca va a haber una rotación de regreso. La única manera de salir del campo de batalla es como un cadáver, o, si resultan heridos, tal vez los saquen si tienen suerte. Aparte de eso, solo les queda coger su arma y largarse. Esa es la única salida. Así que están teniendo muchos problemas. Y ahí están los dos sistemas. Uno ha perdido su capacidad de liderazgo, el otro la está construyendo constantemente. Así que se ve el choque. Ahí está ocurriendo ahora mismo. Perdón por abrumarte. Sorry for overwhelming. No, I think what you've been talking about is so important because Creo que lo que has estado comentando es muy importante, porque es como un soplo de aire fresco en comparación con la información habitual que recibimos sobre la guerra en Ucrania. Cuando mencionaste ver a un economista al frente del Ministerio de Defensa de Rusia, recordé cuando Vladimir Putin decidió ponerlo en ese cargo. Todo el mundo decía que este tipo iba a ser un punto de inflexión. Hasta ahora, ¿cómo ves su desempeño en ese papel? ¿Y cómo ves la forma en que está intentando gestionar el conflicto en Ucrania, especialmente en su trato con los europeos?
in terms of confronting all these Europeans, because the war basically is an economic. Porque la guerra es básicamente una guerra económica. Se libra en ese frente. Si gestionas eso, puedes encargarte del resto. La parte militar está en manos de los comandantes. Pero cuando controlas el aspecto económico del conflicto, entonces tienes todo en tus manos para dominarlo. ¿Cómo ves su posición? Me refiero al Ministerio de Defensa ruso, sus capacidades y su desempeño hasta ahora. And his capabilities and his performance so far. You know, any war that takes over more than a month, maybe 2 months. Sabes, cualquier guerra que dure más de un mes, quizá 2 meses, se convierte en una guerra de economías, porque llegas a ese punto de reposición en el que tienes que reemplazar no solo a los hombres, sino también mucho equipo. Algunos europeos no pueden hacerlo, al menos no en su estado actual. Los europeos no rusos. Poseemos 1/3 de Europa. Es una de mis manías. Oh, los europeos. Sí, poseemos 1/3 de Europa. Sigamos. La UESSR. Ese es el término correcto. Todo lo peor de la Unión Soviética. Nada de lo mejor. No aprendieron nada bueno. Solo tomaron las partes malas y las amplificaron. Es algo asombroso de ver. Belousov, para empezar, hay que entenderlo. Belousov es ministro de Defensa. No es él quien formula la estrategia militar. Él no establece la política militar en lo que respecta a lo que ocurre en el campo de batalla. Ese no es su trabajo. Gerasimov está a cargo de las operaciones de combate cotidianas y de todo lo relacionado con ellas. Es el máximo responsable. Bueno, el máximo, por supuesto, de todo es Vladimir Vladimirovich. Por cierto, Belousov, a diferencia de Shoigu, que también es civil, muy rara vez se pone el uniforme militar. Tiene rango de general, pero es honorario. Es estrictamente un civil. Dicho esto, lo que muy poca gente menciona es que Belousov es un hombre muy religioso. Es muy activo en la iglesia. Trabaja como monaguillo. Y si sabes algo sobre los cristianos ortodoxos, podemos ser muy estrictos con muchas cosas, especialmente si eres alguien que sirve en el altar. Sabes, tiene que ser muy religioso en ese sentido. ¿Y por qué es eso importante? La gente religiosa tiende a ser mucho menos corrupta. Así es como suele funcionar. No quiere decir que, ya sabes, si una pareja se casa, el marido no pueda marcharse. Pero hay muchas más probabilidades de que si solo viven juntos sin casarse, el hombre se vaya. Hay un cierto nivel de compromiso. Así que tienes a un hombre que es verdaderamente religioso, que no lo hace por aparentar, sino que ha sido así toda su vida. Eso significa que es mucho menos probable que sea corrupto, lo que lo convierte en alguien honesto. Y por eso lo trajeron, para acabar con la corrupción en distintos departamentos y poner en marcha la política económica para apoyar al ejército. Y esto, por cierto, porque después de 4 años, ¿cómo es posible que el 2% del PIB mundial esté resistiendo al 40% del PIB mundial? Pues es muy sencillo. En primer lugar, Rusia nunca fue el 2% del PIB mundial. Rusia siempre fue mucho más grande. Como alguien que trabaja como director de cadena de suministro en grandes empresas de servicios de petróleo y gas, puedo decir lo que ocurrió al principio, cuando los estadounidenses y los europeos occidentales llegaron a Rusia tras el colapso de la Unión Soviética. Rebajaron el valor de todos los recursos e industrias de Rusia. ¿Por qué harían eso? Bueno, desde el lado ruso, no conocían el valor de mercado, no tenían ni idea. Así que de acuerdo, todos esos expertos les decían, bueno, quizá eso sea lo que realmente valemos. No hubo un verdadero descubrimiento de precios. Estos tipos simplemente no tenían ni idea. Estaban escuchando a sus superiores estadounidenses, porque ya sabes, ellos nos dicen todo lo que sabemos, bla, bla, bla. Lo que probablemente era más bien un 6%, 7% del PIB, se redujo hasta un 2% del PIB. Eso para empezar. Y haces eso porque es más fácil comprar cosas. Si un tipo cree que tiene un equipo por valor de $100, pero piensa que solo vale 20, y tú le convences de que ni siquiera vale 20, sino 15, oye, acabas de hacer un gran negocio con esa compra. Y así es como funciona el sistema. Pero el problema es que ellos mismos también se convencieron de eso.
Hablo del lado occidental. Se convencieron de que Rusia realmente es solo eso. They convince themselves that Russia really is only that. Second of all, if you look realistically at economies, En segundo lugar, si observas las economías de forma realista, mira la economía estadounidense, aceptaré incluir los servicios en el PIB, pero excluiré las finanzas. La parte oficial del sector financiero en el PIB estadounidense es del 21%. De manera no oficial, supera el 30%. Así que de entrada, hay que restar un tercio al PIB estadounidense. No produce nada. En realidad no ofrece ningún servicio. Produce deuda. El sector financiero de Rusia no es tan grande en comparación. Rusia tiene un enorme sector manufacturero, algo que la gente suele pasar por alto. Por ejemplo, en 2025, 2 empresas rusas diferentes lanzaron a producción 2 aviones de medio alcance fabricados con piezas 100% rusas. into production that are 100% Russian parts. One of them was Superjet, which was being produced before, but Uno de ellos era el Superjet, que ya se había producido antes, pero muchos de los componentes electrónicos y otros subconjuntos eran importados. Ahora está fabricado al 100% en Rusia. Rusia también lanzó un nuevo helicóptero civil, de nuevo, fabricado al 100% en Rusia. Absolutamente nada es importado. Todo se extrae, corta, construye, produce, funde y ya sabes, se hace íntegramente en casa. Europa no puede hacer eso. De hecho, ni siquiera Boeing podía hacerlo. Y todavía no puede hoy. La mayor oficina de ingeniería de Boeing, su principal hasta 2022, estaba en Moscú. ¿No lo crees? Búscalo. Estaba en Moscú. Tenían más de 700 ingenieros trabajando allí, no en Estados Unidos, no en el Reino Unido, sino en Moscú. Todo eso está cerrado ahora. Ni Airbus ni Boeing pueden construir aviones completamente funcionales utilizando solo lo que se fabrica en la Unión Europea o en Estados Unidos. Tienen que importar y mucho. Rusia, en cambio, es en gran medida una economía autosuficiente en la mayoría de los aspectos. Se alimenta bastante bien. Y por cierto, también alimenta a cerca de un tercio del mundo, ya que estamos. Es el mayor productor después de China. Es el principal productor de fertilizantes, químicos y no químicos, con unas 65 millones de toneladas. Los chinos creo están en torno a las 72 millones. Y Rusia crece a un ritmo de entre el 5 y el 10% anual. Es el mayor exportador de fertilizantes. Abastecía a Europa de todo. Ese es el problema cuando la gente dice, oh bueno, solo nos daban petróleo y gas. No, os daban diésel, os daban plásticos. Te daban madera, productos de madera. BMW, Mercedes y otras empresas encargaban piezas de acero y aluminio para sus coches desde Rusia. Papel, productos químicos básicos, compuestos químicos más avanzados, gases nobles para la industria electrónica, tableros de partículas. Quiero decir, si repasas la lista, sin mencionar los productos alimentarios, Rusia era el principal centro de producción de materias primas y bienes semielaborados de toda la economía de la URSS. Cortaron todo. De hecho, están a punto de cortar sus últimos lazos, lo cual es curioso, con el uranio procesado para energía nuclear. Rusia gestiona alrededor del 70% de la capacidad mundial de procesamiento de uranio. Bien, ¿a quién vas a acudir? No tiene suficiente capacidad en casa. Los estadounidenses no tienen capacidad. ¿A quién vas a acudir? A China. Es prácticamente la única otra opción que te queda. Los franceses tienen una cantidad decente, pero eso es principalmente para uso interno. Así que lo cortaron todo. Sin darse cuenta, el resto del mundo básicamente dijo, no, apartaos Europa, seguiremos comerciando con Rusia. De hecho, si Rusia puede plantaros cara, eso significa que nosotros también podemos, al menos apoyando a Rusia. Y sinceramente, estamos todos hartos de vosotros. Así que de repente el sur global dijo, va, podéis quedaros en vuestro jardín, nosotros nos quedamos en la jungla. Somos libres, no pequeños animales en ese zoo que llamáis Europa. Y 2, ya sabes, Rusia es una economía autosuficiente si realmente quiere serlo. Quiero decir, si es una economía, ¿por qué vendía Rusia petróleo y gas a Europa? Para obtener euros, para comprar otras cosas a los europeos.
Pero si no puedes conseguir euros y no puedes comprar nada con euros, entonces no los necesitas. Así que realmente no necesitas vender nada a Europa. Y una vez que no puedes comprar cosas ya desarrolladas allí, empiezas a invertir en tu propia I+D. Bueno, una vez que se hacen esas inversiones, ya no necesitas nada. Solo como un ejemplo rápido, sé que esto no tiene nada que ver con lo militar, pero así es como funcionan las economías. Un amigo mío era director de informática en una de las mayores fábricas de papel de Rusia. Así que enviaban esos enormes rollos de papel semielaborado a Alemania, rollos enormes de unos 4 metros de ancho. Luego, los alemanes los procesaban para convertirlos en papel de oficina, para impresoras, cartón y demás, y lo exportaban de nuevo a Rusia. Parte iba a Rusia, parte a otros países. Pues bien, los alemanes cortaron todo. Por cierto, también se quedaron sin papel. Los periódicos alemanes dejaron de imprimirse porque no tenían papel. Los alemanes incluso tuvieron una pequeña escasez de papel higiénico. ¿Y qué hizo Rusia? Su empresa pasó 2 años montando 4 fondos de cartón. Fabrican el 80% del cartón de Rusia en esas 4 instalaciones y el otro 20% lo producen un par de empresas más. Son competidores. ¿Van a volver los alemanes a este mercado? Nunca. Se acabó. El mercado está cerrado para siempre para los alemanes. Y ahora todos esos europeos, bueno, muchos de ellos, viven bajo la ilusión de que cuando esto termine, simplemente volverán a entrar. Pues bien, primero, todos vuestros nichos están ocupados, ya sea por fabricantes rusos internos o por China, Irán, Brasil o quien quiera que esté ocupando vuestro lugar. No vais a volver. En segundo lugar, la mayoría de los rusos están enfadados con los europeos. No van a dejar que vuelvan. No los quieren de vuelta. Mucha gente ha sufrido mucho odio dirigido hacia ellos a lo largo de estos años. Así que, cuando se trata de este tipo de economías y tenemos una guerra de 4 años, Europa no puede fabricar, no tiene los recursos naturales, no tiene la energía bruta. Rusia sí. Y detrás de Rusia está China. China es la retaguardia profunda de Rusia. Rusia es la retaguardia profunda de China. Irán es el frente avanzado de ambos, que en realidad defiende sus propios territorios. Así que es otro país que no pueden permitirse que se tambalee, porque si Irán cae, se abren todas sus fronteras internas a la penetración de Estados Unidos y la OTAN. Eso supondría básicamente una crisis existencial tanto para Rusia como para China si algo le ocurriera a Irán. Empiezas a arrastrar a la India hacia el desorden, porque los indios de repente se dan cuenta de que se supone que deben ser la siguiente oleada de carne de cañón para que los estadounidenses vayan a luchar contra los chinos o algo así. Eso no suena bien. Y de repente, te encuentras con el continente euroasiático, menos esa pequeña península en el oeste que llaman Europa, al que realmente no puedes vencer, porque estás tratando con casi la mitad de la población humana y siendo realistas con la mayor parte de la industria mundial. ¿Y ahora qué haces? Pues ahí es donde estamos ahora. Sí, Sas, mencionaste el caso de Irán. Sabemos cuál es la situación en Asia Occidental en este momento. Estados Unidos se está preparando, al menos por lo que vemos alrededor de Irán. Se está preparando para atacar a Irán. Están forzando a Irán, ya sabes, están intentando hacer todo lo posible para ejercer presión interna sobre la economía, especialmente en lo que respecta al tipo de cambio del dólar aquí en Irán. Han ejercido mucha presión sobre la economía iraní. Ya sabes, tuvimos las protestas y disturbios aquí en Irán, manipulados tanto por Estados Unidos como por Israel. Y ahora tenemos este tipo de acumulación militar contra Irán. ¿Cómo ves la manera en que Donald Trump? Bueno, sabemos que cuando Donald Trump llegó al poder, cuando fue elegido, dijo que una de las primeras cosas que iba a hacer era ir al Mar Rojo. Quería mostrar a los hutíes, a los yemeníes, lo poderosa que era Estados Unidos.
Dijo que iba a ser diferente de lo que había estado haciendo antes la administración Biden. Así que, con 2 portaaviones, fueron al Mar Rojo. Pero después de un tiempo, se dieron cuenta de que nada iba bien en esa dirección en cuanto a derrotar a los yemeníes. Se retiraron del Mar Rojo y del Bab al-Mandab, como lo llaman. Ahora mismo están utilizando un portaaviones en la región y quieren hacerlo todo. Quieren atacar a Irán, quieren un cambio de régimen. Como Donald Trump intenta señalar, están tratando de forzar a Irán a entrar en negociaciones. Pero cuando se trata del aspecto militar del asunto, ¿hasta qué punto son capaces Estados Unidos e Israel de atacar a Irán, destruir Irán o hacer lo que quieran con Irán? Sabemos que no les gusta el gobierno iraní. Quieren un cambio de régimen, por lo que hemos visto hasta ahora. ¿Pero es eso suficiente? ¿Es el poder militar que han llevado a la región suficiente para lograrlo? Bueno, creo que hay un segundo grupo de portaaviones dirigiéndose también a esa zona. Sí, exactamente. Bien, entonces, ¿qué logró realmente Estados Unidos con los hutíes? Ganamos. Son unos tipos duros, unos cabrones, pero ganamos. ¿Qué ganasteis? Sabemos que el Gerald Ford resultó dañado. La cuestión con los portaaviones es que no son tan fáciles de hundir, pero no hace falta hundirlos. Solo hay que dañar la cubierta de vuelo, dañar el propulsor lo suficiente para que los aviones no puedan aterrizar ni despegar. Entonces, se convierten en un blanco inmóvil. Ya no tiene sentido tener un portaaviones allí. Te alejas a toda velocidad para asegurarte de no hundirte y convertirte en un arrecife. Además, Estados Unidos no tiene buques de apoyo. Así que, cuando se queden sin misiles antiaéreos o Tomahawks, tendrán que ir a algún sitio para reparaciones. Con los hutíes, quieren enviar un guardacostas. Bueno, eso no va a ocurrir, porque ningún portaaviones va a entrar allí para una posible operación de combate en el Golfo Pérsico. Sería su fin. No hay espacio para huir ni maniobrar. Es demasiado poco profundo, demasiado estrecho y demasiado fácil de localizar. Así que su plan principal es permanecer en el Océano Índico, donde no puedan ser encontrados, y lanzar incursiones. Por supuesto, están utilizando plataformas aéreas para lanzar misiles aire-tierra. No tienen que volar directamente desde el portaaviones, pueden dirigirse en distintas direcciones y lanzar desde otros lugares. Pero el problema es, y nadie está hablando realmente de esto, lo cual me asombra, que dicen, oh sí, bueno, tienen una oportunidad porque pueden ir en profundidad. ¿Hasta qué punto pueden ir en profundidad? No son submarinos. Ahora bien, ¿qué hay sobre sus cabezas? El espacio. ¿Qué hay en el espacio? Satélites. ¿Sabes cuál es la guerra por delegación de Estados Unidos y el Reino Unido contra la flota del Mar Negro rusa? Están proporcionando información de objetivos para drones que atacan barcos rusos desde satélites. Bueno, ¿sabes quién más puede jugar a ese juego? ¿Cuántos satélites tienen Rusia y China en el aire? Hablemos de la negación plausible. No sé de dónde sacaron los iraníes la ubicación exacta de tu portaaviones que está ahí fuera para sus misiles balísticos de medio alcance y sus drones. Vaya. Entonces, ¿a dónde vas a ir? No hay ningún lugar donde los portaaviones estadounidenses puedan esconderse sin ser vistos por los satélites, donde esa información no pueda transmitirse. ¿Sabes? Si Irán lanza 300 o 400 misiles y drones en una sola oleada, eso saturará, saturará todo lo que tenga ese grupo de portaaviones. Se quedarían sin misiles, no pueden recargarlo bastante rápido frente a una oleada así. ¿Puede hacerlo Irán? Creo que sí. ¿Cuál sería la reacción de Estados Unidos si un portaaviones se hunde o queda gravemente dañado, con cientos y cientos de bajas? En el Lincoln hay 5,000 personas. Una tasa de bajas del 20%. Esos son 1,000 personas. Nada menos. Y eso va a ser una gran explosión en casa. ¿Vas a ir a lo nuclear? Bueno, si vas a lo nuclear, entonces todo toma un rumbo completamente distinto, porque ni Rusia ni China van a permitir que Irán caiga. Eso abre por completo el Cáucaso y Asia Central para empezar.
Y ambos saben que son los siguientes objetivos de Estados Unidos, pase lo que pase. Quiero decir, Estados Unidos, al menos la CIA, intentó asesinar a Vladimir Vladimirovich. Y estuviera o no Putin en su casa de Volodia, al parecer estaban sus nietos. También intentaron asesinar a los hijos de Lukashenko durante esa pequeña revolución de colores que iniciaron en Bielorrusia. Esta gente, sabemos lo que le hicieron a Gaddafi, cuyo hijo, por cierto, fue asesinado ayer. Fue la primera persona en aparecer que podría haber reunificado el país de nuevo. Y por supuesto, 4 hombres armados lo eliminaron en su jardín. Gran sorpresa, ¿eh? Sabemos con quién tratamos. La gente te dice que somos, bueno, ya sabes, y por lo que parece, incluso con Vladimir Vladimirovich, estaban en llamadas con Trump en negociaciones mientras los ucranianos lanzaban drones con coordenadas que, ¿quién más?, les había dado la CIA. Así que sabemos que esta gente está dispuesta a asesinar y matar a líderes con los que están negociando. No se les puede confiar. Entonces, ¿qué van a hacer Rusia y China? Por supuesto, van a hacer lo que sea necesario para defender sus países. Y eso significa dar las coordenadas de un portaaviones a Irán para que Irán lo hunda. Claro que sí, Skippy. Eso es exactamente lo que van a hacer. Es por su propio interés. Luego están los 56,000 estadounidenses que se encuentran dentro del alcance de misiles balísticos de corto y medio alcance de Irán. Eso abarca todo el Golfo Pérsico. Eso incluye Irak. Eso incluye Siria, que por cierto también tiene milicias chiíes en esas zonas. Hay muchos kurdos enfadados últimamente en esas regiones que acaban de ser traicionados por Estados Unidos. Nadie olvida eso. Nadie va a olvidar lo que ha hecho Estados Unidos, traicionando a un grupo tras otro. Ya sabes, así es como acabas haciéndote enemigos por todas partes. Y hay tropas estadounidenses por todos lados. ¿Son objetivos? Absolutamente. ¿Se convierten en objetivos críticos? Absolutamente. Se acabaron las restricciones. Israel, ya sabes, tenemos 2 entidades sionistas que están empujando al mundo hacia la guerra. Y ni siquiera estamos hablando de lo que pasaría si se cerrara el estrecho de Hormuz. Pensemos a largo plazo en términos económicos. El estrecho de Hormuz se cierra. Irán puede minarlo, obviamente, aunque eso lleva algo de tiempo. O Irán puede empezar a hundir patrulleras, yates, lo que sea. El estrecho de Hormuz es estrecho, sin mencionar que está vigilado por sistemas de misiles tierra-mar por todas partes y por cuevas naturales y artificiales en las montañas que dan al estrecho. Así que, evidentemente, no hace falta mucho para cerrarlo. Entre un 35 y un 36% del petróleo mundial procede del Golfo Pérsico. No, tampoco es del interés de Rusia. Si el petróleo alcanza, bueno, no digo que vaya a llegar a 300, pero 150, 200, lo alcanzará fácilmente. Tampoco está en el interés de Rusia, porque ¿sabes qué pasa cuando el petróleo llega a 200 o 150? La economía mundial se desploma. Y ya sabes, Rusia está vendiendo petróleo barato a China, pero China también va a verse afectada, porque su base manufacturera también se sustenta en las exportaciones. Todos salen perjudicados, así que no les conviene. Pero ¿qué pasa con el resto del mundo? Ya sabes, Rusia tiene suficiente petróleo. Estados Unidos, en realidad, también tiene suficiente petróleo. Puede que tenga que reducir la producción, pero se verá afectado por la subida de precios. La única opción sería que Trump declarara una emergencia y nacionalizara las compañías petroleras o interviniera para imponerles un precio máximo. Bien, así que Estados Unidos más o menos sigue estando cubierto. Aún así, va a sufrir. Los precios seguirán subiendo, especialmente porque tiene que importar cosas, y seguirá viéndose afectado por los precios del petróleo. Pero luego llegas a Europa, porque lo que va a pasar es que no solo estamos lidiando con subidas de precios. Esto no es un shock de precios, es un shock del lado de la oferta. La oferta y la demanda de petróleo están muy estrechamente alineadas, un poco arriba, un poco abajo, sin grandes diferencias. Y de repente, quitas del mercado el 40% o el 35% del petróleo mundial. Se ha ido. ¿Adivina qué pasa?
Si esto se prolonga 3 o 4 meses, habrá países europeos, africanos y otros que literalmente se quedarán sin petróleo. Todo se detiene. La economía moderna se viene abajo, sin petróleo, sin diésel, sin gasolina. ¿Y ahora qué haces? ¿Qué haces realmente ahora? Colapso económico total. Para la Unión Europea, colapso económico absoluto. Se han aislado de todos, salvo de los estadounidenses, en su mayor parte. Con Qatar y algunos otros, sí, sí, Qatar tampoco puede exportar. Así que, ¿qué haces ahora? No lo están pensando bien, pero todos animan a Trump. Y dudo que lo estén pensando bien, porque la mayoría de estas personas no son mentalmente capaces de hacerlo. Quiero decir, Merz ha empezado a hablar de que quizá volar la última central nuclear fue una mala idea. La última se demolió durante su mandato hace un par de meses, y ahora dice, quizá fue una mala idea. ¿Por qué no lo detuviste? Estas personas no tienen visión de futuro, así que están apoyando a Trump. ¿Puede Trump dañar a Irán? Sí, por supuesto que puede. Pero los sistemas de lanzamiento están muy desajustados. El principal misil estadounidense es un Tomahawk. ¿Lleva qué? ¿Una ojiva de unas 200 o 300 libras? ¿O en realidad una ojiva de 1 kilo? Debería haber buscado eso, el peso exacto de la ojiva. Pero si tomamos a Nigeria como referencia, de los 12 Tomahawks que se lanzaron allí, 4 ojivas no explotaron. Han sido encontradas, identificadas, fotografiadas, 4 ojivas. Eso supone una tasa de fallo del 33%. Quizá fue simplemente una remesa defectuosa. Quizá son misiles antiguos. Quizá nunca fueron tan fiables desde el principio. Pero si estás viendo una tasa de fallo del 30-33%, ya tienes un problema serio. Que no exploten. Ese es precisamente el punto, ¿no? No basta con llegar al objetivo. Hay que explotar realmente en el blanco. Si te falta ese pequeño componente final, puede que tengas un agujero en el tejado, pero no un edificio o una instalación destruidos. Así que tienes problemas. Ese es uno. Y la carga útil. Estos asaltantes también están disparando. Las cargas útiles son pequeñas para el resto de los misiles. Estamos hablando de misiles aire-aire, de aviones de combate, de cazabombarderos. No estamos hablando de bombardeos en alfombra, porque cualquier cosa que entre ahí ahora no va a sobrevivir a una pasada de bombardeo en alfombra. Así que estamos hablando de ojivas relativamente pequeñas. Tu misil balístico de medio alcance está entregando básicamente una ojiva de 1 tonelada sobre el objetivo. Estamos hablando de una explosión mucho mayor. Y cuando hay docenas, si no cientos de ellas explotando en una ciudad, y los israelíes colocan sus sistemas antiaéreos dentro de sus ciudades, igual que hacen los ucranianos, por cierto, simplemente eliminar los sistemas antiaéreos significa que estás causando daños masivos a todo lo que los rodea de todos modos. Así que el daño, en lo que respecta a los estadounidenses y los israelíes, va a ser muchas veces peor. Además, se trata de un país compacto en el que es difícil pasar algo por alto. Habría que esforzarse mucho para no ver una instalación, porque todo está muy concentrado. Irán, en cambio, es muchísimo más grande. Las cosas están más dispersas. Y ahora que la guerra de 12 días ha terminado, Irán ha firmado, en realidad lo hizo el segundo día, porque todo el mundo decía, Rusia traicionó a Irán. No, Rusia nunca traicionó a Irán. Los liberales, por desgracia, como sabemos, no querían hacerlo. Rusia proponía una alianza militar estricta al nivel de Corea del Norte. En su lugar, se obtuvo una declaración suavizada sobre los esfuerzos mutuos con las amenazas regionales. Sea lo que sea que eso signifique, no significa nada. Y luego, Irán firmó realmente el documento un día después de que comenzara la guerra de 12 días, cuando empezó el intento de decapitación. Rusia ya había firmado todo. Las cosas han cambiado. Los S-300 rusos están dentro, los S-400 rusos están dentro, y Rusia envió Su-35 a Irán. Los pilotos iraníes han sido entrenados, o hay más en entrenamiento, en los Su-35. Los chinos están trayendo equipo pesado. Todas las partes están trayendo equipos de interferencia.
Como vimos, toda la revolución se derrumbó en cuanto los terminales de Starlink fueron A interferidos y B reubicados, y la gente pudo ser capturada junto con sus terminales. Estamos tratando con un nivel de capacidad completamente diferente aquí. Y no pueden llevar a cabo el tipo de decapitación que los israelíes hicieron antes, en la que Trump contaba. Solo puedes hacerlo una vez, a menos que te enfrentes a un completo idiota que no aprende del primer error. Irán no es un completo idiota. Aprendió bastante bien. No va a repetirse. Entonces, ¿qué haces ahora? No creo que tengan ninguna capacidad, a menos que recurran a lo nuclear, lo cual es un terreno completamente distinto. Tienen la capacidad de dañar a Irán, por supuesto, pero no de destruirlo. Su única esperanza es intentar destruir Irán desde dentro, utilizando esos distintos grupos revolucionarios. Y Azerbaiyán y Armenia son ahora básicamente a Podmor de Estados Unidos e Israel. Quiero decir, hay una base estadounidense en Azerbaiyán, hay una base israelí en Azerbaiyán, y eso lo sabemos como un hecho. Los últimos drones que sobrevolaron el Caspio y atacaron a los petroleros rusos provenían claramente de Azerbaiyán. Solo hay unos pocos países en el mar Caspio, así que definitivamente no fue desde Rusia ni desde Irán. Eso deja únicamente a Azerbaiyán y Kazajistán. Los testigos los vieron venir desde Azerbaiyán. Esas zonas deben abordarse más pronto que tarde. Pero el hecho es que, en mi opinión, salvo algún tipo de explosión interna dentro de la sociedad iraní, no hay absolutamente ninguna posibilidad, salvo recurrir a lo nuclear, de que Estados Unidos pueda destruir Irán. Muchas gracias, Stas, por acompañarnos hoy. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Y ha sido increíble escuchar tu punto de vista y la información que compartiste con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Siempre es un placer.